Bueno, vamos a seguir con el tema vinculado a la ley de paridad de género y como lo había anticipado Verónica cuando iniciábamos el programa, vamos a conversar ahora con el jefe de coordinación administrativa y de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, que es el doctor Alejandro Cordido. El doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué concepto nos puede dar acerca de la reunión que se mantuvo el viernes en la Casa de Gobierno con representantes de otros sectores políticos a propósito de digamos, de este proyecto que ha enviado el Ejecutivo a la legislatura provincial, doctor? Bueno, se me corta un Sí, poquito, pero se creo corta. que entendí bien, Mario. Bueno, el viernes efectivamente hubo una reunión con la representación, digamos, de las diferentes fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y de Senadores, con el equipo del Poder Ejecutivo, tendiente a buscar los consensos necesarios para poder avanzar en una legislación que realmente respete el principio que se busca con las diferentes leyes de paridad, que es lograr la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Llegamos al viernes con dos proyectos de leyes presentados en la legislatura provincial, uno en la Cámara de Diputados, otro en la Cámara de Senadores, con muchos puntos en común, con acuerdos obviamente en esos aspectos y con algunos en los que todavía no se ha logrado aparentemente ese acuerdo, pero todas las fuerzas políticas haciendo hincapié en que es necesario promover la igualdad real. Entonces, sobre ese hecho es que el diálogo continúa. El viernes fue una primera instancia. Entiendo que esta semana va a haber un nuevo encuentro y tiene que ver con justamente poder abordar algunos puntos que no han sido consensuados el viernes mismo. Doctor, le hago una consulta. ¿Por qué es necesaria esa cláusula transitoria que obliga a que en el 2021 y en el 2023 encabecen la lista las mujeres? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Hay dos fundamentos, ¿no? Uno es histórico, que es la reparación, es necesaria una reparación histórica por la subrepresentación que han tenido las mujeres, valga la redundancia, a lo largo del tiempo y de la historia. Esa sería la explicación para decirlo en un titular, ¿no? Ajá. Y la otra tiene que ver con la necesidad de adecuar las legislaciones paritarias a la Constitución y a los tratados internacionales, de manera de interpretar los diferentes derechos que se ponen en juego de manera armónica y siguiendo también los criterios de los propios órganos monitores de las convenciones internacionales, que básicamente lo que se disponen es que cuando hablamos de igualdad, y sobre todo cuando hablamos de igualdad de género, de equidad, decimos nosotros en la Secretaría, debemos garantizar con mecanismos concretos que lo que han sido discriminaciones históricas se reviertan lo más rápido posible y de la manera más efectiva. Eh, para eso se utilizan lo que se conoce como medidas de acción positiva, que están en ese marco que describí recién, y esta cláusula transitoria, ni más ni menos, instrumenta una medida de acción positiva que tiende a generar un mecanismo. La cláusula transitoria, perdón, del artículo 11 Ajá. debe leerse necesariamente con la última parte del artículo 2 del proyecto del Ejecutivo, que garantiza la alternancia en el encabezado de listas para los diferentes géneros, y esa es la novedad central del proyecto del Sí. Ejecutivo, que busca un mecanismo para lograr lo que hasta ahora no se ha logrado con las diferentes legislaciones, no solo de cupo en su momento, sino de paridad actualmente. Entonces el mecanismo de la alternancia en el encabezado, lo que se llama la alternancia horizontal, elección tras elección, es el mecanismo más equitativo que se ha encontrado en el estudio y en el análisis de esta norma. Y eso se complementa como en una medida concreta para la próxima elección, para la próxima renovación del Poder Legislativo, que tiene que ver con, como medida de acción positiva, reitero, garantizar el encabezado de las listas a las personas de género femenino,
para reparar esa deuda, esa discriminación histórica que referíamos al principio. Ajá. Y en realidad hablamos de dos elecciones, 2021 y 2023, porque la norma está pensada, por supuesto, respetando la razonabilidad que es necesaria, la objetividad, y en eso pensemos que la Cámara de Diputados se renueva por parcialidades, es decir, en el 2021 se renuevan 5 departamentos, en el 2023 los restantes 4. Por lo tanto, no se podía solamente pensar en la elección del 2021, porque ahí sí la norma perdería razonabilidad y objetividad, sobre todo, generando una diferenciación en la forma de elegir a los propios diputados y diputadas que no resistiría, digamos, ese análisis de razonabilidad al que refería. Ajá. Doctor, le pregunto sobre por qué en este momento se presenta esta iniciativa, teniendo en cuenta, digo, que ya ha habido antecedentes, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hace 3 años, una iniciativa que termina perdiendo estado legislativo en el Senado. Bueno, digamos, no quiero mezclar los términos. En realidad, el proyecto del Ejecutivo desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad se comenzó a trabajar desde el principio de año en la idea de ir a buscar una paridad real, contemplando efectivamente cuál había sido la realidad, la discusión en la provincia, cuál es la situación a nivel nacional y en el resto de las provincias, entendiendo que San Luis es una de las 7 provincias que no tiene norma paritaria, pero también recogiendo el desafío de alguna manera plantear un mecanismo que subsane los defectos que las normas ya vigentes, que ya tienen experiencia, que ya vienen recorriendo elecciones, no logran subsanar, que tiene que ver con la representación en magnitudes impares, sobre todo en elecciones con pocos cargos, que siempre ha jugado en favor de los varones y sosteniendo las discriminaciones hacia las mujeres. Entonces, la verdad es que a principio de año se empezó a trabajar sobre esa idea, y cuando se comenzó a trabajar se consideró, por supuesto, como dije recién, la discusión que ya se había dado en la provincia. De hecho, la mayoría de los artículos son coincidentes entre los diferentes proyectos, que también, hay que decirlo, receptan el espíritu de la norma nacional, que fue sancionada en el 2017, y por lo tanto lo que se planteó del Ejecutivo es aprovechar la instancia, si todas las fuerzas políticas están planteando esta necesidad, aprovechar la instancia y buscar un mecanismo que sea superador y que realmente busque una equidad entre los géneros. Recién hablábamos con el diputado Luis Lucero Guillet, que es autor de la otra iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Él dice que no entiende, no se justificaría estas cláusulas transitorias para las elecciones del 2021 y 2023, porque él dice ya está integrada la Cámara de Diputados, por ejemplo, por 20 mujeres, que tienen casi el 48%, casi el 50%, y falta un legislador que no ha sido todavía, no ha ocupado su banca, pero que esto, él le ve otra intención al proyecto. Bueno, digamos, obviamente que hay parte de esa exposición que son apreciaciones que por supuesto no me corresponde a mí juzgar ni evaluar, ¿no? Sí, en relación a la composición de la Cámara, efectivamente, de hecho hemos discutido sobre el punto. En este momento, entre otras cuestiones, por la falta de asunción de un legislador varón y por el reemplazo de un legislador varón por una mujer, se ha llegado al máximo punto de la historia de San Luis de, no digamos paridad porque no es paritaria, pero sí al máximo punto de representación. Y aún así, en el máximo punto de representación, no se logra la paridad. Pensemos que el porcentaje al que refiere el diputado es en promedio desde el año 97 hasta las elecciones del 2017, menciono 97, que es cuando empezó a regir en la provincia, en la legislación provincial, la ley de cupo femenino. Exactamente, desde ese momento aquí el porcentaje no llega al 40%, está en el casi 37% en promedio de representación femenina con esta situación, digamos, considerando la mejor integración que se da en este momento. Entonces,
Lo que nosotros planteamos es si se va a discutir una paridad, que es por supuesto es central y no podemos ser, reitero, no podemos ser una de las 7 provincias que no ponga el tema en discusión, porque en esta altura de los tiempos es inadmisible, pero también hay que pensar en normas que sean superadoras y que recepten los defectos de la legislación ya vigente para intentar superarlos. El mecanismo, como digo, es un mecanismo de acción positiva que lo que va, que no es que implica que las mujeres, a partir de esta norma, siempre van a ser más en la legislatura, sino que se establece un mecanismo de equidad para lograr la paridad real que tiene que ver con alternar el encabezado de listas. Y si estamos discutiendo en este momento la legislación, por supuesto que es este el momento en donde plantear, como decía hace un momento, como acción positiva, esa reparación histórica. Hago esto, pongo estos 2 elementos en juego porque tiene que ver con la situación, con la realidad, por supuesto que sea, y también tiene que ver con las normas que regulan esa realidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en una norma de paridad, pero no pensamos en garantizar efectivamente en términos institucionales, en el mecanismo a garantizar una representación equitativa, en realidad vamos a incurrir de mínima en el mismo problema que ya tiene la legislación nacional, que tiene que ver con esto que mencionaba de la representación en magnitudes impares, que la historia, así como históricamente las mujeres han sido subrepresentadas, aún con la ley de paridad, siguen siendo subrepresentadas, y entonces, ¿por qué en este momento? Y porque justamente es este el momento en el que se discute la paridad. Entonces, si se discute en este momento, este es el momento en donde aplicar una medida de acción positiva y donde establecer un sistema que sea sostenible a lo largo del tiempo, que cumpla con los parámetros de razonabilidad, que sea objetivo y que garantice esa equidad para que la paridad no solo sea en la norma, sino que también sea en la realidad, es decir, que haya realmente igualdad de oportunidades. Claro, en la práctica. ¿Y qué va a pasar en las primarias? Cuando estos se van a presentar los candidatos para las elecciones primarias de esta manera, y después de la elección primaria, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a garantizar la figura de las mujeres en las listas? Bueno, la norma prevé que la alternancia se da a nivel vertical y horizontal. Lo horizontal es lo que veníamos hablando recién, que tiene que ver con la alternancia en el encabezado elección tras elección. Y lo vertical tiene que ver con la composición de la lista. Por ejemplo, género femenino, masculino, femenino, masculino. Sí. Verticalmente. Esa verticalidad, esa alternancia se debe respetar en las primarias como en las elecciones generales. Entonces, necesariamente debe garantizarse, más allá del resultado electoral, por supuesto, la integración de las listas respetando esa alternancia. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo, reitero lo que hablábamos recién, es establecer un mecanismo formal, pero que en los hechos no garantizaría una participación equitativa, una participación paritaria. Entonces, el principio rige tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales. Es decir, deben adecuarse las listas al resultado, que esta es la combinación que tiene esta norma, tanto en ese aspecto como en el aspecto de la alternancia horizontal. Deben adecuarse los diferentes derechos en juego, por supuesto que tiene que ver con el resultado de una elección primaria, la representación que esa elección primaria genera a las diferentes líneas, digamos, dentro de una alianza o partido, con la equidad de género. O sea que después de la elección primaria, perdón que le pida la especificación, pero para que quede claro, o sea, después de la elección primaria que hemos votado todos los ciudadanos, la lista las tiene que ir conformando, aplicando el sistema DON, pero si le corresponde a un varón, lo tiene que seguir, tiene que ocupar el lugar la mujer que sigue en la lista. Exactamente. ¿Y eso no es vulnerar la voluntad popular? ¿No se puede cuestionar en la justicia? Es lo mismo digamos, para simplificar, pero no, pues, digamos, yo tengo tiempo, lo podríamos desarrollar, no hay problema. No, está bien, entiendo. Sí. Es lo mismo que el sistema en general, porque con ese criterio los partidos políticos, ¿por qué se verían de alguna manera condicionados a conformar listas con alternancia de género? Porque, digamos, ahí, digamos, pensemos que los únicos que pueden promover candidatos son los partidos políticos, que ponen la oferta
con un sistema electoral a la ciudadanía y la ciudadanía va eligiendo. Que la ciudadanía elige listas, en el caso de los legisladores, lo que se eligen son listas, no se elige un diputado o una diputada en particular, sino listas. Entonces este sistema lo que hace es combinar los intereses y los derechos y las garantías en juego y garantizar no solo la voluntad popular, porque se tiene en cuenta la lista que se contempla, por ejemplo, en una elección primaria, sino además el espíritu paritario de la norma. Por eso decía en reiterados momentos, hay una compatibilidad, hay una armonización de derechos y de intereses en este proyecto, que por supuesto puede el planteo que usted está haciendo puede, digamos, es razonable escucharlo. Ahora, cuando uno entiende cómo se conforma el sistema, nosotros entendemos que es razonable esa diagramación. ¿Por qué? Porque contempla todos los intereses en juego. Si no, no habría, digamos, lo que se generaría es, en una interna se vulneraría el espíritu de la norma paritaria. Pensemos que el proyecto, al igual que el nacional, el del Ejecutivo, no el que tiene estado parlamentario de la oposición en el Legislativo, no solo que contempla la modificación de la ley electoral, sino además de la ley de partidos políticos. Sí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que siempre, desde esa perspectiva, uno puede pensar que se están vulnerando derechos. En realidad, todas las leyes lo que hacen es reglamentar los derechos constitucionales. En la medida en que esa reglamentación sea razonable y objetiva, esa reglamentación debe ser admitida porque parte de la base de que se están respetando todos los derechos que se ponen en juego en un hecho concreto. Claro. Entonces, en este juego de lista de elecciones primarias y generales, son esas diferentes, digamos, derechos, insisto, el principio de igualdad que se reconoce en la Constitución, la libre elección, digamos, de la ciudadanía de listas, reitero, porque son listas, más allá de que en el imaginario nosotros muchas veces identificamos a una persona, pero la identificación de la persona va con la lista, más allá del cargo que ocupe de la lista. Porque por eso, digamos, el régimen de no solo de alternancia, sino de sustitución, que no es solamente un suplente, sino que va más allá. Claro. Entonces, decía, lo que se genera acá es una compatibilización. Entonces, bueno, es eso, no sé si... Disculpe, sí, entiendo. Disculpe que se nos acaba el tiempo, pero ¿y por qué no se aplica esta cláusula transitoria para el Senado? Bueno, en donde se elige un cargo titular y suplente nada más. Exacto. También se discutió eso el viernes y también se discutió mucho en la elaboración del proyecto. La explicación más sencilla tiene que ver con el sistema electoral. Digamos, la más sencilla, la concreta, es con el sistema electoral. El cargo de senador o senadora es un cargo por departamento y es a simple mayoría de sufragio, es decir, no rige el sistema DON donde uno vota una lista que va a estar, que va a ingresar o a asumir cargo de acuerdo al resultado. Cada elección es diferente proporcionalmente. Bueno, el sistema DON no ocurre lo mismo con el Senado. En el Senado solamente se elige un cargo con un titular para todas las fuerzas políticas, es decir, a simple mayoría de sufragio. Entonces, lo que se llegó, digamos, como máximo punto de paritario en el análisis de la composición del Senado, reitero, por la diferencia en el sistema electoral, es a contemplar la obligatoriedad de que las listas sean paritarias. Si un cargo, si el titular es de un género, el suplente es del otro. Y no se puede, o mejor dicho, se advertía como inconveniente, porque no pasaba este test que yo decía recién de razonabilidad y objetividad, generar una cláusula transitoria de imponer para cualquier fuerza política, mejor dicho, para todas las fuerzas políticas, de alguna manera de fijar una regla que priorice la participación de las mujeres, por el hecho de que ahí sí las personas de género masculino podríamos ver afectada la posibilidad, la expectativa cierta de lograr una representación, que eso no ocurre con Cámara de Diputados porque el sistema es DON, básicamente depende del resultado electoral, para que ingresen o no, 1, 2, 3, depende de la cantidad de bancas que se ponen en juego. En el Senado eso no ocurre. Entonces el máximo punto de paridad que se ha logrado en el análisis, que también tiene que ver con el estudio que se ha hecho sobre la legislación nacional y algunos antecedentes y fallos incluso nacionales, tiene que ver con garantizar
en la conformación de la lista que estén los dos géneros siempre. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy claro y seguramente vamos a estar en contacto a ver cómo evoluciona el tratamiento de estos proyectos. Por favor, sí, a disposición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La palabra de Alejandro Córdido, jefe del programa Coordinación Administrativa, Legal e Institucional de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia, que estuvo esta mañana en Nada Secreto por Radio Universidad. Y nos despedimos.